Hay representantes de nacidos en Turdera por nuestra identidad, hermanados por la búsqueda, encontrarnos identidad biológica, unidos, red de parteras, caminos de identidad biológica, Esperanza Pampeana, Luján Despierta, Madres por la Verdad, Mamá Te Busca, Mamás Unidas. Cruzando ríos, andando selvas, amando el sol. Cada día sigo sacando espinas de lo profundo del corazón. En la noche sigo encendiendo sueños para limpiar con el humo sagrado cada recuerdo. Cuando escribo tu nombre es ley y se comunica. Cuando miro el cielo en la forma cruel de una nube gris, aparezcas tú. Una tarde subo una alta loma, mire el pasado, sabrás que no te he olvidado. Yo te llevo dentro hasta la raíz, y por más que crezca vas a estar aquí. La ley del derecho a la identidad de origen, que aporta herramientas del Estado a las personas que fueron apropiadas, adoptadas en un marco ilegal o tienen dudas sobre su identidad biológica, empezó a regir en la provincia de Buenos Aires. La normativa propone garantizar el derecho del acceso de toda persona a sus orígenes biológicos, al considerarlo un derecho humano. La iniciativa tomó el reclamo de los denominados buscadores de identidad, quienes sostienen que más de 3 millones de personas en todo el país que no nacieron dentro del periodo de la dictadura militar tienen dudas sobre su identidad y buscan saber quiénes son. Una gran historia relacionada con personas que después de muchos años de su vida se enteraron de que sus padres, que ellos creían eran sus padres biológicos, no eran sus verdaderos padres, los habían adoptado. En muchos casos les contaron a los 6 años, a los 20 años. Una época de la Argentina donde, Yani, había una red de parteras que daban chicos en adopción. No son chicos de desaparecidos. Esa es la primera aclaración que tenemos que hacer. 3 millones de personas que existen en nuestro país, que buscan conocer su verdadera historia, su identidad, que fueron adoptadas de manera irregular, pero que no son hijos de desaparecidos. Denuncian que entre los años 50 y fines de los 80 operaba una red de parteras en la ciudad de Buenos Aires y en la provincia de Buenos Aires. Si bien la difusión de la temática no es mucha en los medios de comunicación, los informes relacionados con los buscadores suelen ser parciales e impactan por las denuncias sobre las parteras y los médicos involucrados en la venta de bebés. ¿Qué herramientas genera una ley? ¿Cuándo uno se autopercibe buscador? ¿Cuál es la diferencia entre ser adoptado y ser apropiado? Trataremos de responder todas esas preguntas y esos interrogantes que a veces ni siquiera un buscador tiene claro. Cielo inmenso y profundo, cielo que cuida mi estrella. Soy Leticia Grimau, supuestamente nací el 6 de junio de 1979 en Cava, en la calle Franklin 582. En realidad en el certificado de nacimiento figura esa fecha, ese lugar, y lo firma una partera que es Ofelia Pintos Lemos. Ahora unos meses me entero que esa partera se dedicaba a un tráfico de bebés, que estaba unida con otras parteras. En realidad son más o menos 13 parteras y 1 o 2 médicos, ¿sí?, que se dedicaban a eso, a apropiarse niños. En realidad, el término apropiar significa que ellas le sacaban los hijos a sus madres biológicas, se los daban a otras familias de crianza y gestionaban un certificado, un papel, que después esas familias de crianza iban al registro civil, y en el registro civil sí se anotaban legalmente, ¿sí?, como que eran padres biológicos
de esos niños. A todo esto fallece mi madre de crianza a los 25 años míos, y ahí ya me empezaron, yo como que empecé a pensar en esto de que era adoptada, de que en mis papeles yo no tenía ningún papel de adopción, de querer pedir esto, y de repente no, en ningún lado figuraba que era adoptada. Entonces dije, no, pará, acá hay algo raro. Lo primero que se me ocurrió, porque, qué sé yo, lo primero que uno tiende a pensar es pedir ayuda en el CONADI. Ahí, como a mí me daba la fecha de nacimiento, entraba dentro del periodo de la dictadura militar, me presento y me hacen el test de ADN. Me hacen el test de ADN, que ahí demoró alrededor de 3 meses, me da negativo, me llaman por teléfono y así como fríamente me dicen, no, mira, vos no, como que no sos una nieta y listo, chau. Lo más importante es hacerte un ADN, hacerte el ADN ancestral. Esta ley que salió nueva, la verdad que es una herramienta súper importante porque nos da a los buscadores, digamos, el poder, ¿sí? de poder continuar esta búsqueda, ¿sí? Nos da el derecho, o sea, el derecho en realidad ya lo teníamos. Lo que nos da es que nos avala el Estado a hacerlo. Muchas de las apropiaciones se dan, o sea, son interprovinciales, ¿sí? Claro. Entonces es necesario que esto esté unificado, porque de nada te sirve a vos que salga, o sea, una ley en provincia de Buenos Aires y que no se haga una en Entre Ríos y están muy vinculados. ¿Cuándo te autopercibiste buscadora? Me costó autopercibirme buscadora. Lo primero, que es como todo, esto es un proceso muy movilizante. Pero bueno, primero fui apropiada. Primero fuiste adoptada. Primero fui adoptada, por eso es un proceso mental que es como que la identidad para uno es todo, ¿sí? Yo te puedo decir, bueno, yo soy Leticia, soy mamá, soy docente, soy esposa, un montón de cosas, pero uno necesita conocer los orígenes. Si hubiese que definir lo que implica ser buscador. Es muy personal, ¿no? Te puedo contar, por ejemplo, que yo incluso, habiendo atravesado una pandemia mundial, estaba completamente en eje y armónica, o sea, tranquila, y después de haberme enterado de la apropiación, del tráfico de bebés, haberme internalizado en todo lo que sé que hicieron estas mujeres, me cambió totalmente. Es como, yo a veces cuando trato de trasladarlo, digo, es una montaña rusa de emociones, ¿no? Hay veces que se está muy bien, otras veces que no. Incluso hasta esto, hasta poder ponerlo en palabras. Hay veces que lo puedo hablar y que lo puedo contar y lo puedo trasladar, y hay otras veces que pido que por favor ni me pregunten o digo, bueno, en otro momento te lo cuento. Mi nombre es Soledad García Rossi, tengo 42 años y vivo en la ciudad de La Plata. Bien. ¿Cómo está conformada tu familia? Tengo una hija de 12 años, mi mamá y mi hermana. Supuestamente lo que me cuentan es que yo nací en el Hospital Gandulfo de Lomas de Zamora. Ahí se encuentra mi madre biológica con mi abuela biológica y un primo, hermano de mi mamá, con su madre, me entregaron en ese momento. Acá, viste que pasa a veces siempre que uno desconfía de la fecha del cumpleaños. Sí, no, y evidentemente yo nací días antes del 25, porque el 25 fue el día del alta, según lo que me dicen, así que yo, por lo que vi en el almanaque, era un lunes, así que supongo que habrá sido, no sé, el viernes anterior, jueves, no sé, yo estoy anotada el 25 y ya está. La fecha es el 25. ¿Cuándo vos te empezás a sentir apropiada, no adoptada?
No, hace muy poco que empecé a incorporar el término a raíz de ver unos videos en internet, más allá de que siempre supe que estaba inscripta como hija biológica de mis padres, sin serlo. Como siempre también me sentí parte de esa familia, me chocaba un poco el tema de hablar de apropiación. ¿Cómo fue tu caso? ¿Tu mamá te fue a buscar? Supuestamente no podían volver conmigo a la casa porque el padre de ella no sabía del embarazo y por eso le había acompañado a la madre. Y bueno, al darle el alta el día 25 de junio del 79, se encuentran en la puerta del hospital con estos tíos primos de mi mamá y me entregan. Después fui a la casa de ellos en Banfield y ahí no sabían qué iban a hacer conmigo y decidieron llevarme La Plata. Y ahí le dijeron que si querían quedarse conmigo, que mi mamá me había entregado, que no me podía tener y bueno, no sabían qué hacer y estuvieron charlando con mi papá en ese rato y decidieron que se iban a quedar conmigo. Mi mamá trabajaba ahí en el biológico, en la parte de bromatología, mi papá en la parte de medicamentos porque son bioquímicos los dos. Y les hizo un certificado de nacimiento como que había nacido en un domicilio particular y que era hija de ellos dos. Y en tu caso no, pero en el caso de tu hermana, ¿tuvo que pagar? No. En ningún caso jamás tuvieron que pagar nada. Bien. No. Bien. ¿Cuál es la diferencia de edad con tu hermana? 4 años. Ella dice que si a ella en 47 años nadie la buscó, ella menos va a buscar a nadie porque demuestra falta de interés. La relación con tu mamá en todo esto, ¿no? Que es lo atípico, digamos. Al igual que yo, quiere que encuentre, por lo menos para saber la verdad de la historia y bueno, saber los datos que no tengo. ¿Cómo ella vivió esa transformación tuya de que vos empezás a involucrarte? No generó ningún cambio en ella. Sí, que obviamente charlamos de distintos casos, le cuento por ahí algunas historias y en algún momento por ahí se sintió como responsable de no haber ahondado más o preguntar más como para darme la respuesta que estoy buscando. ¿Vos creés que vas a encontrar a alguien? No sé, yo no lo sé. Creo que si del otro lado no buscan es muy difícil. Sí, me gustaría encontrar, saber qué es lo que pasó, que me cuenten cómo fue la situación, mi nacimiento. También, bueno, uno nunca habla de los padres, a ver si ese padre sabe que existí, que existo. Me parece que con el tema de la ley lo importante es de que se visibilice y que por ahí se hagan más cortas las búsquedas y se pueda llegar a encontrar más fácil los registros. ¿Cómo te percibís? ¿Adoptada o apropiada? No, apropiada no. No, apropiada no. Creo que si hubieran podido hacer los trámites legales lo hubieran hecho, pero bueno, se dio así. Bueno, yo soy Néstor Alberto Villalobos, tengo 50 años, nací el 7 de julio de 1971 y hasta donde sé, en la ciudad de Quilmes. Hasta donde sé porque bueno, estuvo siempre adentro mío desde chico un pensar que no era parte de la familia, hasta que después en mi adolescencia, un año después de que mi papá había fallecido, en una charla / discusión con mi mamá, ella me dice que no era hijo de la familia, y ahí, bueno, ahí es lo primero que yo me entero de, bueno, que no soy hijo de la familia, y ahí no empezó mi búsqueda, pero bueno, ahí empezó como tener más presente esta situación que estaba viviendo hasta el día de hoy. Pero bueno, yo prácticamente a los 16 años fue cuando yo empiezo a sentir que tenía una necesidad de encontrar, de buscar.
¿Cambia en algo la relación con tu mamá a partir de ahí? No, todo lo contrario, todo lo contrario. Primero tuve una sensación, como creo que muchos a veces tenemos, de como un agradecimiento y nada, ni preguntar, casi ni preguntar. Porque cuando se dio la situación en aquel momento que hablé con mi mamá y que me contó, bueno, no fue la mejor de las situaciones, inmediatamente yo me sentía como que preguntándole como que le hacía mal, como que la lastimaba y demás. Después, con el tiempo, uno va procesando ciertas situaciones y empiezas a preguntarte si es real esto, ¿no? Si fue tan así. Más allá de que es el día de hoy, que creo que fue un gesto de amor, el de esta familia que me crió, que hizo prácticamente quien soy. Pero bueno, hubo cosas que no estuvieron buenas y hubo un montón de gente que se cayó la boca y hubo un montón de cosas que bueno, que es el día de hoy, me gustaría que por lo menos se puedan aclarar. Al principio me agarró una desesperación de querer encontrar ya. Al principio, cuando mi adolescencia, cuando me entero. Después, tal vez por la edad, me di cuenta de que era muy difícil y porque, bueno, la poca gente que tenía alrededor, o la poca gente que yo le preguntaba, que era un hermano que tengo que es mucho más grande que yo, mi mamá en ese momento y algún familiar, no me daban mucho dato, entonces, bueno, me empecé como a frustrar y después golpeé algunas puertas, pregunté y después, bueno, es como que preferí nada, dejarlo pasar. Y después sí, sinceramente, empecé a sentirlo cuando nacieron mis hijos. Yo tengo 2 hijos, tengo mi hijo que se llama Tobías y mi hija que se llama Luna, pero sobre todo con Luna en algunos momentos y sobre todo en un momento muy, muy especial, que bueno, yo a ellos sí les conté mi realidad desde que tuvieron un poquito de uso de razón, de que podíamos hablar ciertos temas que los chicos podían entender. Y en un momento Luna me planteó que si yo no tenía identidad, que ella se sentía sin identidad. Entonces, bueno, ese fue yo digo que fue un gancho al hígado como para decir, bueno, arrancamos nuevamente y bueno, estamos en camino. ¿Y vos qué edad tenías? No, de esto no hace mucho, era cosa de 5 años, menos de 5 años atrás, que fue el planteo con mi hija, en realidad, ¿no? Siempre la expectativa la tuve, pero hoy me puedo dar cuenta de que hay mucha gente y bueno, poder estar acá hablando de esto es muy importante. Darme la posibilidad a mí y si existiera la posibilidad de que haya la persona que haya del otro lado, tener la posibilidad de encontrarlo y ver qué, ¿no? Me siento un hombre ya con 50 años, papá, con una familia, me siento bien con mi vida. Sí me gustaría esto como para cerrar una gran etapa de mi vida. La única manera es esta manera, esta posibilidad que tenemos de hablar, de que mucha gente se entere, de que mucha gente se anime a simplemente luchar por uno mismo, luchar por saber quién uno es. ¿Vos crees que pudiste empezar todo esto después que murió tu mamá? Yo empecé cuando ella estaba viva. Sí, empecé cuando ella estaba viva, después, bueno, igual sí, creo que fue un poco menos pesado. Creo que fue un poco menos pesado el hecho de que bueno, ella esté ahora en otro plano y esté descansando y demás. A mí, por lo menos, me fue más fácil saber de que, bueno, este camino lo transitaba solo. Sigue uno con eso adentro de no sé si la culpa, no sé culpa de qué, al contrario, todo lo contrario. Pero sí, tal vez se volvió un poco más fácil ahora. Me llamo Luna Villalobos, tengo 20 años y nací el 13 de agosto del 2001. Yo, si no me equivoco, tenía 10, 11 años y la verdad que fue un poco choqueante. Cuando uno es chico, a veces jodés con tus hermanos esa joda que después te das cuenta que es medio feo, de decirle que sos adoptado, que tienen que sos adoptado, y uno a veces lo toma para la gracia, pero como que uno realmente está esperando que no te digan eso, realmente. Como que si te das cuenta que si algún día te llegan a decir que eso es verdad, es como petrificante. Y lo que me pasó a mí fue que no me dijeron eso sobre mí, ni sobre mi hermano, sino que me estaban diciendo que mi papá no era hijo biológico de sus padres.
y fue raro. La verdad que fue raro. En el momento recuerdo que me generó un poco de angustia. También me generó un poco de bronca porque lo que me vengo a enterar yo en combo que a él no se lo dijeron en un buen aspecto, no fue como una charla suave y contarle algo sobre su identidad, sino que fue como revolearle la información con un poco de agresividad. Entonces también fue un poco de bronca que me generó sobre, bueno, sus padres adoptivos. Tuve muchas etapas, creo. Yo creo que ahora de grande estoy como más relajada al respecto. Ahora sé que entiendo como que estoy mejor posicionada. También cuando uno va creciendo también va sabiendo analizar las cosas que le pasan y entendiendo que también mi lugar, si bien yo también puedo llegar a tener dudas, mi lugar hoy y el que yo elijo estar es de acompañar a mi papá. Pero creo que cuando era más chica tenía mucha desesperación, sentía como, y mucho enojo, sentía como que había una parte de mí que no sabía. Es como, lo que yo entiendo ahora es que no solo es mi identidad, sino principalmente es la identidad de mi papá, pero es como que de alguna manera perjudica y repercute un poco en mí. Y yo tenía miedo de que mis preguntas lo hagan sentir mal y no sabía qué tanto eso le afectaba a él. Entonces yo hablaba mucho con mi mamá. Y a través de ella trataba de tener algún tipo de información y ella de repente tampoco sabía nada porque mi papá tampoco tenía información. Así que con el tiempo fui calmándome en ese sentido y sabiéndome un poco posicionar, analizar todo lo que me estaba pasando y nada, bajar un cambio en ese sentido. Yo creo que él durante mucho tiempo tal vez estuvo como negando toda esa parte y que hubo un momento en el que se dio cuenta que sí tenía muchas inquietudes y claramente ahora lo noto predispuesto. En realidad, más o menos, creo que como en este último tiempo, otro dato que pudo obtener mi papá, la verdad que con el tiempo, desde que empezó esta búsqueda, fue obteniendo distintos datos y uno fue que la posibilidad de que él sea un bebé comprado. Y hasta me cuesta decirlo, o sea, es horrendo. Es horrendo y tal vez desde ese lado, sí, como la apropiación en realidad, la idea de ser un humano, ser propiedad de una persona y que hasta en el medio haya plata, es medio fuerte. No, creo que concretamente no hemos profundizado tanto en el tema, pero cuando me dijo esa información fue como un poco, fue un detonante un poco fuerte para él, es lo que yo observé. Cuando recién yo empecé a tener esta charla con mi papá sobre la búsqueda, sobre su identidad y todo eso, lo tenía ya analizado porque estas dudas venían sobre antes. Ya lo tenía como procesado eso, ya sabía que era algo que me inquietaba, pero en ese momento solo me centré en lo que él sentía. ¿Pero vos sentís que a vos te afecta? Sí, y sí. Mi nombre es Julieta Polimeni, tengo 41 años y nací en el año 1980, fui inscripta en el 9 de junio, o sea que en breve cumplo 42 años. Según mi partida de nacimiento, nací en el domicilio donde viví los primeros años de mi vida y eso es lo que está documentado, pero realmente no lo sé de dónde nací. Yo me entero que soy apropiada a los 40 años. En septiembre del 2020, en plena pandemia. Fue a través de mi hermana de crianza que ella estaba haciendo un trabajo holístico con una sanadora porque tiene una enfermedad autoinmune. Entonces tenía que hacer un árbol genealógico. Eso lo que le demandaba a ella es hacer preguntas a la familia con diferentes cuestiones muy íntimas, como por ejemplo, tanto a mi mamá de crianza como a mí, cómo transitamos los embarazos, cómo fueron nuestros partos, cómo fueron hasta nuestros antojos. Entonces, yo esas preguntas sí las podía responder y mi mamá de crianza no. Pero el punto es que cuando conversando conmigo, es el día de hoy, no recuerdo qué pregunta me hizo, yo le comento y le confieso que mis dudas, o sea, sobre la identidad estuvieron siempre. Pero que ahí me habían informado que en mi partida de nacimiento
Por un lado decía que nací en domicilio, cosa que la historia familiar decía lo contrario, decía que habíamos nacido, tanto mi hermana como yo, en la clínica San Camilo. Con lo cual, hablando con la chica de abuelas, me dice, ¿pero qué funciona? ¿Qué hay acá en Avenida Cruz? Y le digo, esa es la casa donde yo viví. Y el otro dato es que la partera, la persona que firma como partera, que es Gregoria Grade Pacini, ella busca en la computadora y me dice, ya vinieron otras personas a preguntar. Cuando en septiembre de 2020, hablando con mi hermana, llega a tocar algo referente al punto de la identidad, le comento esto. Entonces eso hace que ella en ese momento hace estas búsquedas, simplemente de googlearlo, y se encuentra con todo un universo de buscadores agrupados por esta partera. Todo indicaba y certificaba que no éramos hijos biológicos, porque la clínica San Camilo le había respondido en plena pandemia vía mail a mi hermana que no era maternidad desde el año 75. Mi hermana nació en el 78, yo en el 80, con lo cual no había posibilidad de error alguno o de haber nacido ahí. La familia estaba conformada con papá de crianza Carlos, mamá de crianza Graciela, hermana de crianza Victorina y hija menor yo, Julieta. ¿Qué te provoca hoy, ¿no?, a la distancia, decir mamá, papá y hermana de crianza? Es un término que hoy está muy utilizado y es una deconstrucción. Es el resultado de un aprendizaje, de informarse y de deconstruirse. Porque no basta con la información. Podemos estar al tanto de que existe un manual de terminologías realizado por muchos buscadores de muchos años, porque hay gente que está buscando hace 20, 40 años. Y yo, como mi hermana de crianza, estamos hace 1 año y 7 meses. Entonces hay gente que tiene un recorrido más largo, pero no alcanza con leer textos, tiene que haber un trabajo interno. Y bueno, ese trabajo interno yo lo vengo realizando, no solo a través de terapia, sino de crecimiento y de construcción, porque hoy los vínculos se reformulan casi constantemente. Decirse apropiado es algo que es un camino bastante duro. ¿Y vos, con tu mamá de crianza? Sí. ¿Cómo llevas eso? En un principio, en el momento 1 que nos sentamos a hablar, hubo un acercamiento, un abrazo, un pedido de acompañamiento, mis palabras fueron, así sea una lápida o una fotocarnet, sí, yo necesito saber quién es mi mamá. Y hubo un abrazo, pero luego de eso, empezando a descubrir que tomó todos los recaudos y hizo lo posible porque no averigüemos, informemos o sepamos la verdad, generó un distanciamiento en la relación. Bueno, mi nombre es Victorina Polimeni, tengo 43 años y vivo en Capital Federal. Yo me entero a los 42 años, plena pandemia, y me entero por casualidad, digamos, no me entero por dudas mías, sino que me entero por dudas de mi hermana. Ya con decirte que nunca me di cuenta que no pertenecía o no tenía un vínculo biológico con mi familia, o que nunca sentí indicios como para que me generen alguna duda, yo creo que con eso te digo que el vínculo siempre fue hermoso, de mucho amor, de mucha contención. Sufrí mucho la pérdida de mi papá, además de ser sorpresiva, fue como que se generó este vacío de tener el papá, del abrazo fácil, de la sonrisa, el papá que quizás no hablaba mucho, pero con lo poco que te decía te marcaba la diferencia y te marcaba el camino. Cuando si alguien que no era yo preguntaba, ¿a quién se parece Victorina? Victorina se parece al padre. Nosotros siempre decimos que uno se rompe, no solo se rompe quizás un vínculo, lo que se rompe es uno, es la persona, pero no solo yo, mi mamá también.
Y hoy yo pude reconstruir ese vínculo, o sea, tuve que reconstruir un vínculo nuevo, madre-hija, porque mi mamá, es la mamá que me crió, es la mamá que me dio las herramientas junto con mi papá para ser lo que hoy soy. Una de las primeras teorías o de los primeros relatos de gente del entorno de mi papá decían que nosotras existía una posibilidad que seamos hijas de la misma madre. A mí me costó mucho tomar la decisión de hacerme el ADN. Y me lo hice por otra buscadora que me insistió, me persiguió durante meses porque creía que yo era su hermana. Veía un parecido físico. Y finalmente me lo hice. Y cuando llegó el resultado, como un mes después, sí, esto fue en abril, nosotros nos entramos en septiembre. Cuando mi hermana me pregunta, ¿qué sentís? Y yo sentí que era huérfana, que me había quedado, que ya no, o sea, más allá de mis hijos y más allá de la historia que se había construido a lo largo de mi vida, de una vida de la cual yo estoy muy agradecida, sentí que no me quedaba nada. Era una sensación, era un sentimiento, no es que no me quedaba nada, porque mi hermana estaba ahí y el vínculo habíamos crecido juntas. Pero tener ese papel que te decía que ya no tenías un vínculo biológico fue más fuerte de lo que yo hubiese esperado. Si vos lo mirás desde afuera, decís, no puede generar tal impacto, porque la vida la transitaste, la familia la tuviste, pero debe haber algo en lo emocional o en lo psicológico que te genera ese quiebre cuando ese lazo, por el lazo, por la verdad, supongo, que tiene que estar relacionado un poco con eso, ¿no? Yo soy Nelida Gauto, busco un hermano que mi abuela obliga a mi madre a entregar en el año 1965, en Turdera. Y a principios de 2010, mi madre luego rehizo su vida, tuvo otro matrimonio, más hijos. Entonces a una de mis hermanas de su segundo matrimonio le cuenta la verdad, que mi hermanito no murió al nacer, sino que mi abuela arregló con su amiga la partera para que sea entregado a una familia. Y bueno, me entero de una chica que dice que nació en ese lugar con la firma de esta partera, Sofía Sass. Estas parteras, madre e hija, el primer caso que encuentro, en edad hablo, ¿no? El primer caso es del año 60 y el último del caso 91. Resumo, encontré más de 200 personas. Entonces armé el grupo Nacidos en Turdera, en Face. Y bueno, hemos batallado, trabajado bastante, he hablado con padres, apropiadores se podría decir que es el término correcto, sin embargo ellos se sienten padres adoptivos porque lo que creyeron era hacer una adopción. Pagaron gastos de parto, gastos para la salud de esa mamá que dejaba el bebé, supuestamente. Esto que hacemos nosotros hasta ahora es exponernos, no es algo sencillo. Pero bueno, es lo único que teníamos. Pero hay mucha gente que le cuesta la exposición. Entonces no puede salir a buscar a las redes así libremente, por prejuicio, por lo que fuera, es respetable. En cambio, una ley le va a dar lo que yo dije, que buscaba desde que empecé con esto, una puerta del Estado, en este caso el Estado provincial, donde esa persona que sabe de su situación golpea la puerta del Estado y el Estado tiene que hacerle todas las averiguaciones del caso, sea libros de parto, registros civiles, lo que fuera necesario. La provincia, el Estado, en este caso el provincial, tiene las herramientas para hacerlo. ¿Vos íntimamente crees que vas a encontrar a tu hermano? Mira, pasan los años y cada vez me cuesta más creer que lo voy a encontrar, por dos cuestiones. Primero, que puede que no esté vivo. Hay muchas, más con el COVID y todo lo que ha pasado, uno escuchaba que moría gente. Antes del COVID, a mí me pasó algo, cuando me enteré de mi hermano, por ejemplo, veía las noticias, un accidente de auto. ¿Qué escuchaba yo? La edad de la persona fallecida, o la edad de la persona accidentada, porque no sé el nombre, pero la edad sí. Y con el COVID también es tremendo lo que ha pasado. Entonces, si estuviera vivo, puede ser que no le interese buscar, está en su derecho, o no lo sepa. Porque hay gente que se ha enterado cuando ya los padres han fallecido y por ahí quizás alguien se lo cuenta después de los 50 años. Hay mucha gente que se entera a los 60. Y mi esperanza es que si él no quisiera buscar su origen, por las razones que fuera, que pueden ser válidas para él, por supuesto, que tuviera hijos. Y que los chicos, a ser de una época
más moderna, digamos, puedan hacerse el ADN. Y ahí me van a encontrar, porque tengo hecho el ADN. Huellas que un día cambiaron, huellas que busca mi estrella. Me llamo Liliana Leiva y tuve a mi hijo en el año 1988. ¿En dónde? ¿En ¿Hijo o hija? No sé. ¿En dónde, Liliana? En la maternidad Santa Rosa en Vicente López. Yo estaba casada, ya tenía mi primer hijo, era mi segundo embarazo. Me empecé a atender ahí en la maternidad Santa Rosa, me atendí todo mi embarazo ahí. Disculpa, ¿el anterior también? No, ¿Tu primer hijo no? el anterior en el hospital italiano. Lo que pasa es que mi marido se había quedado sin trabajo y busqué un lugar público donde atenderme y me habían recomendado la maternidad, que iba junto con una amiga a atenderme, que ella también estaba embarazada. ¿Qué edad tenías? Tenía 18, me casé a los 15. Wow. Sí. En la sala de preparto, que vuelvo a preguntar qué pasaba, porque me atendían así mal y así con maltrato, y como que yo no me había atendido ahí, yo les decía siempre que me había atendido ahí. Y cuando pregunto por el bebé, me dicen, si el bebé está como está, es por culpa tuya que no te atendiste. Y bueno, yo les dije que sí, me atendí ahí, que es más, que tenía una ecografía que me había hecho hacía 15 días. Me dijeron que no existía una historia clínica mía ahí. Y bueno, me dejaron ahí. Yo sentía que las otras personas que estaban, las otras parturientas que estaban ahí, estaban con monitoreo porque se sentía, y a mí no me pusieron monitoreo. Las veces que vinieron y me escucharon con el conito en la panza, ese conito de madera. Cuando salió el bebé, yo quise verlo y se lo llevaron. ¿Esto en qué año era? 88, noviembre. Y bueno, se lo llevaron y se fueron, me dejaron ahí atada. Que me acuerdo que había una ventana delante mío y estaba abierta. Era de noche. Y al rato volvieron y me dijo que había que sacar la placenta, se volvió a subir arriba mío y sacó la placenta y se fue. Este era supuestamente la persona que sube arriba tuyo, que era una... Como una enfermera sería, no sé, porque era una mujer. Era una mujer. Es la que me decía que si el bebé estaba como estaba era por culpa mía. Antes de que lo tenga me dijo, está muerto. Y me levanté y empecé a caminar por un pasillo. Y en el pasillo me encontré con una monja, porque en la maternidad había muchas monjas en esa época. La monja me trajo una silla de rueda y me llevó hasta un pabellón. Había como 20 camas ahí y a mí me llevó a una cama en una punta. Y ahí quedé. Eso fue lo que viví yo. Después la parte que le contaron a mi marido ya era otra cosa. A él les dicen que no se preocupe por nada, que se encargue de mí, que podíamos tener más hijos, que ellos iban a ocupar de todo. Y él les pide ver el bebé y lo llevan a la sala de neonatología. Y a través del vidrio, entre todos los bebés que estaban en neonatología vivos, le dicen que uno de ellos, le muestran uno y le dicen, ese es tu bebé. Que después yo, pensando, dije, no puede haber un bebé muerto en neonatología con los bebés vivos. Bueno, eso fue como para conformarlo. Y le dan el certificado de defunción, y no sé si, porque yo dormí no sé cuántos días, porque se ve que me dormían, me decían que era lo que me inyectaban, que era para sacarme la leche, pero se ve que algo me daban porque yo dormía todo el tiempo, no me podía despertar. Y a él le dan un cajón cerrado, porque ellos se ocuparon de todo, hasta de la cochería. No, y con el tiempo yo empecé a buscar por internet y empecé a ver que había otras mamás que les había pasado lo mismo. Y después grupos de hijos que buscaban, y bueno, me fui agrupando con mamás, y bueno, hasta que en el 2016 conocí lo que era la Defensoría del Pueblo y que podía llevar mi búsqueda, y me entregaron una copia de toda la carpeta y bueno, habían conseguido, bueno,
esa tarjetita que yo guardaba con mi historia clínica, existía mi historia clínica. Figuran en los partos de ese día. Pidieron el libro de óbitos, del libro de muertos, no hay ningún muerto. Que me dijeron que esa es la prueba fundamental. Y en el libro del cementerio hay un bebé enterrado el 21 de noviembre y yo parí un 22. No, yo pienso que la ley lo que nos va a ayudar a todas las madres y a los hijos también es la facilidad de la apertura de los libros, que a mí me negaban hasta la historia clínica, que no me había atendido, y ahora con la ley se van a poder abrir los libros de partos, todo esto como me consiguieron a mí, los libros de los registros civiles. Bueno, yo soy Silvia Susana Laforgue, tengo 57 años. ¿Dónde naciste? En Capital, en el Hospital Ramos Mejía. Bueno, en mi caso a los 16 años tuve una relación con un muchacho que conocía a través de la tía. En esa época teníamos panadería, mis papás tenían panadería y ella trabajaba en la panadería. ¿Tu tía trabajaba en la panadería? No, la tía del muchacho este que conocí. Entonces yo la iba a ver a ella a la casa y conocí al sobrino. Entonces, bueno, tuvimos una relación de una noche, digamos, y bueno, quedé embarazada, no le dije a nadie porque primero pensaba que no estaba, después, bueno, el miedo de decirle a mis padres, porque, bueno, mi mamá siempre fue violenta, entonces tenía miedo de decirle. ¿Y esto en qué año era? En el 82. Bien. Y bueno, ahí me llevaron a la casa de una amiga de ella y que estuve 3 meses hasta que tuve el día que me descompuse. Ella me había dado un papel donde decía el nombre de la partera. Disculpa, cuando te referís a ella, ¿quién es? Mi mamá. Tu mamá. Para ocultarme, yo en esa época bailaba folclore, entonces a mi familia le dijeron que me había ido a bailar a Uruguay. Me dejaban a mí. Ah, te lo dejaron a vos. Un papel donde decía la dirección de la partera y un médico, un teléfono de un médico, la dirección. Y bueno, el día que me descompuse, la señora llamó a mis papás y vinieron ellos a buscarme, ahí a Solano, y me llevaron ellos de la partera. Bajó mi mamá conmigo, y bueno, entré, al rato, yo estaba con los dolores, y al rato me pusieron en la camilla, me ataron las piernas, me ataron los brazos, y me acuerdo que en un brazo tenía el suero, me acuerdo cuando nació el bebé, pero no llegué a ver qué era, sí sentir el llanto, y después no me acuerdo nada más. La partera, la dirección era Catamarca y Martín Rodríguez. Esto es en la zona de Quilmes. Ella había puesto Bernal ahí. Elsa Benítez es la partera, era. Y el doctor Biela era el que estaba anotado ahí en el papel. Sí, porque ella me decía que no, ella no quería criar hijos ajenos porque estaban bien de plata en ese momento con la panadería y ella quería salir, me dijo que ya podían salir, estar tranquilos, a pesar de que tenía yo hermanos más chicos, varones, que les llevo 8 años, pero ella decía que como ya estaban más grandes ya no iba a empezar a criar hijos ajenos. Sí, yo creo que ella sabe dónde está y no me quiere decir quién es. ¿Tu mamá está viva? Sí, mi mamá está viva. Yo siempre pensé que era lo mejor no buscarlo porque, decía yo, si está viviendo con una familia que lo está criando bien, capaz que le arruino la vida si no sabe, y al decirle que es adoptado, entonces no hice nada antes. Y ahí, bueno, empezamos a buscar con mi hija, empezamos a preguntar a mis hermanos. Mi hermana un día, hablando con mi hija, le dijo, está más cerca de lo que ustedes creen.
Para mí mi hermana sabe también dónde está, quién es. Yo pienso que el día que no esté mi mamá me voy a enterar de quién es. Estoy, ¿cómo es? Preparada para cualquier respuesta, porque yo pienso también que puede ser que no quiera conocerme. Estoy preparada para todo. Yo ahora inicié toda esta búsqueda, pero preparada para un no también. Mi nombre es Silvia Cristina Albarracín, tengo 66 años y soy de Lomas de Zamora. Con 6 meses de embarazo, mi novio decide contarle a mi mamá. Y yo no quería porque no querían. Porque tenía, no sé, tenía miedo, no sé qué pensaría, porque con 6 meses de embarazo nadie se había dado cuenta. Y yo, no sé, creo que fue más que miedo, respeto por mi mamá. Los nenes nacieron en el 73. Hay cosas que todavía no... Llevo 33 años de terapia, pero todavía no tengo claro, ¿no? Yo en ese momento cuidaba a los hijos de mi tía, una Aurora Rosa Contreras, que fue la que estuvo al lado mío todo el embarazo y que los 3 meses de embarazo que faltaban y bueno, la que estaba la que se ocupó de hacerme desaparecer los nenes. Y cuando ella se entera me lleva a una clínica de la partera María Mañas, que está ubicada en Lanús, en la calle 9 de Julio. Me revisan y le dice que no pueden hacer nada porque estoy muy avanzada. Yo estaba casi de 6 meses o más de 6 meses. Bueno, la cuestión que me lleva al hospital, me suben en una camilla y aparece un médico. Estaba ella, estaba una enfermera más, aparece un médico alto, no sé, me hace acostar en la camilla y me ocultan con la cornetita esa. Bueno, ahí se enteran que son 2, porque dice son 2, se escuchan 2 latidos, y ahí tuve el parto. ¿Y después? Después, ahí mismo, no sé, yo recuerdo que creo que me senté en la camilla y pregunté por mis hijos. Mi tía estaba acá, la partera estaba ahí, me senté o me hicieron sentar, no recuerdo eso. Entonces pregunté, digo, y no sé si le pregunté ya, y los nenes le dije, y me dice, no, le dice, los nenes se murieron, la partera, esa fue la partera. ¿Cómo? Le digo, ¿por qué? Y dice, si el padre tomaba, pero así como te lo estoy diciendo yo, ¿viste? Como... Nada. Digo, ¿puedo verlos? Me dice, ¿querés verlos? Sí. Me traen una chata y no era un bebé, era un feto. Mis nenes nacieron en término. Era una cosita así, una cabecita así, como si fuera un muñequito, ¿viste? Es lo que yo recuerdo. Vive y es la única de 8 hermanos que vive. Creo que un psicólogo me dijo que va a vivir hasta que vos encuentres a tus hijos, va a vivir. Ella va a tener que ver que vos encontraste a tus hijos, me dijo. Yo no le echo la culpa a la partera en este caso, porque la que responsable mía era mi tía, no era la partera. Yo creo que estoy preparada para que me rechacen. Espero, no sé si estoy preparada para que no quieran escuchar mi historia, pero creo que la van a querer escuchar. Cruzando ríos, andando selvas, amando el sol. Cada día sigo sacando espinas de lo profundo del corazón. En la noche sigo
sigo encendiendo sueños para limpiar con el humo sagrado cada recuerdo. Cuando escribo tu nombre en la arena blanca con fondo azul, cuando miro al cielo en la forma cruel de una nube gris, aparezcas tú. Una tarde subo una alta loma, mire el pasado, sabrás que no te he olvidado. Yo te llevo dentro hasta la raíz, y por más que crezca vas a estar aquí. Aunque yo me oculte tras la montaña y encuentre un campo lleno de caña, no habrá manera, mi rayo de luna, que tú te vayas. María Rosa Palierne. Soy Luis. Soy Mariana Giannini. Julio Veloquio. Mi nombre es Gisela. Mi nombre es Daniel Chantada. Mi nombre es Estelia Maris López. Soy Mariana del Rey. Soy Mónica Andrés Neumann. Hola, soy Oriana Moscheni. Hola, soy Jorge Alejandro Eli. Soy Alejandra Naniago. Mi nombre es Juan Pablo Lupo. Mi nombre es Andrea Fabiana Soto. Yo soy Leonardo Marta Lazarano. Bueno, mi nombre es Liliana Manuela Andreata. Hola, soy Valeria. Soy Verónica. Hola, soy Natalia. Soy Sergio Salguero. Mi nombre es Ricardo. Mi nombre es Roxana. Soy Clara Liz. Soy María Subelso de Brown. Soy Marcela Zaleski. Soy Claudia Raimundo.